Hola a todos, buenas noches. Gracias por estar del otro lado, como siempre, en la pantalla de Unife. Hoy en una emisión especial de Instantes. El pasado 2 de abril se conmemoró el Día de los Veteranos y Caídos de la Guerra de Malvinas. Conflicto bélico que duró 74 días, que comenzó el 2 de abril de 1982 y que dejó 649 muertos que dejaron su vida por la patria y por las Islas Malvinas. Hoy queremos homenajearlos con una charla profunda, íntima, que vamos a tener con un hombre que nos invita a conocer su historia a través de su vivencia y al mismo tiempo nos ayuda a comprender que la causa Malvinas es motivo también de esperanza y de entusiasmo para las nuevas generaciones. Nos va a contar por qué. Para mí es un honor y un orgullo tener en nuestros estudios al veterano Esteban Tries. Hola Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, Abuel. Muchas gracias por la invitación. A vos, gracias por venir. Esteban, nuevo 2 de abril. ¿Qué te pasa por tu mente, por tu corazón cada vez que llega esta fecha? Es como un volver a renacer. Es como entender que nuestra misión sigue en pie y con nuevas esperanzas. Y este año se brindó un capítulo distinto donde la esperanza está a flor de piel, donde la Comisión de Familiares de Caídos en combate, de nuestros héroes, están sonriendo y están convencidos de que Malvinas es una gesta que, como vos bien lo decís, va a continuar. No es que empezó en el 82 y terminó ahí. Va a continuar porque Malvinas es futuro. Malvinas es futuro. ¿Por qué? Porque Malvinas, si lo podemos manejar por dos andariveles distintos. Si hablamos por la parte emocional, podemos decir que sobre los valores que se libraron en el campo de batalla, sobre las experiencias humanas, sobre todos esos conceptos, se puede reconstruir nuestra nación. Y nosotros pedimos que nos usen, bien usados, como para decir dónde podemos llevar esos conceptos donde se necesitan. Y hoy cuando abrís el país decís en todos lados se necesita nuevamente recuperar valores. Y el otro andarivel es porque Malvinas es la puerta de ingreso a la Antártida. Y desde el paralelo 42 hacia la Antártida tenemos todas las que son las reservas del mundo, entre recursos naturales, pasaje bioceánico, agua potable, comida, y toda esa explotación todavía no está. Pero la exploración, los ingleses lo vienen haciendo muy bien y ya se están aferrando a todo, y es de los argentinos. ¿Cómo te llegó la convocatoria para ir a la guerra? Yo había terminado mi servicio militar obligatorio en el año 81, en noviembre del 81. Había empezado la facultad y empezar a trabajar, estaba de novio. Y el 2 de abril se recuperan las islas y el 8 de abril llega un Unimog, un camión a casa, con un soldado y me manda un papelito, me dice, Esteban, firma acá, tenés que volver al cuartel. Y le digo, pero acá dice que tengo que volver a las 2 de la tarde y ya son las 4. Y digo, vos andá tranquilo que yo vuelvo. Y el flaco se fue. Y llamé por teléfono a otros 2 o 3 compañeros que no teníamos teléfono en casa, fui a la casa del vecino, que ya se habían ido de baja también. Y les dije, che, ¿te llamaron? Sí, tenemos que volver, mi viejo me lleva. Digo, bueno, me acerco a tu casa y vamos juntos. Y así volvimos. Y vos pensás, Nahuel, que estuvimos pensando muchos años, digo, qué bárbaro, el regimiento 3 de infantería, el 90 de los soldados volvimos, qué ejemplar. Y en 42 años me enteré que el 90% de los soldados que se habían ido de baja en los cuarteles del país volvieron voluntariamente. Y esos son mitos que hay que ir derribando. Ni nos mandaron, ni nos obligaron. Fue realmente... éramos un grupo de amigos habiendo hecho el servicio militar. Y volvíamos a estar con nuestros amigos. Y eso tiene un valor agregado. Después de la guerra sos hermano. Pero fuimos a la guerra como un grupo de amigos sin pensar que íbamos a ir a la guerra. Íbamos a ir a algún lado. Malvinas, Bahía Blanca, Río Gallegos, no importa dónde. Pero íbamos a estar todos juntos. ¿Cuándo llegaste a Malvinas? ¿Qué día llegaste y cómo fue ese momento? 11 de abril de 1982, domingo de Pascuas, 9 de la mañana.
Veníamos en un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas, sin asiento, sin ninguna comodidad. Y llegamos a Malvinas, se abrió la puerta, yo estaba en la parte de atrás, en la puerta de atrás, y el frío te empezó a calar los huesos, el viento te llevaba y la llovina te penetraba. Y yo dije, ¿qué miércoles estoy haciendo acá? Si me podría haber quedado. Y ese fue mi primer impacto, Hay algunos que te dicen, no, yo bajé y besé el suelo. Y yo no. Yo dije, oh, ¿qué hacemos acá? Con un equipo que sabíamos que no nos iba a abrigar nada. Y ahí empezó el para qué estoy. Y cuando empezamos a caminar desde el aeropuerto hacia Puerto Argentino, que es un istmo de 8 kilómetros, todo lo que la seño me había explicado que las Malvinas son argentinas, y los vi, porque la bandera estaba flameando no en el mástil, en las puertas, en las tranqueras, en los carritos de los autos, estaba nuestra bandera argentina. Y ahí empezó un sentimiento distinto. Ese sentimiento también estuvo en la plaza ese 2 de abril, ¿no? Con una Plaza de Mayo colmada, autoconvocada. Después vino otra cosa que fue tremenda, ¿no? Pero ese día la gente tenía como una esperanza y una fe muy importante y una alegría de porque flameaba nuevamente la bandera argentina en las islas. La gente era muy clara, porque 3 días antes, el 30 de marzo, la gente había ido a la plaza reclamando el regreso de la democracia y repudiando el gobierno militar. Y fueron repelidos a palos y con gases y con todo. Y 3 días después volvieron. Y fueron muy claros cuando, que está en los videos, está bárbaro. Y decían, salió el presidente, salió Galtieri, que era el presidente dictatorial, y cuando Galtieri decía, yo, presidente de los argentinos, lo silbaban y lo insultaban. Hemos recuperado las Islas Malvinas, la ovación, el que no salta es un inglés, Argentina, Argentina. Y solamente había banderas argentinas o de otros países. Pero era, como vos lo decís, autoconvocado, era una euforia. Yo no llegué a Plaza de Mayo, pero fui hacia la Plaza de Mayo ese 2 de abril. Llegué hasta la Diagonal Norte, porque era tanto el taponamiento humano que digo, no, yo ya no puedo avanzar más. Entonces me quedé un rato y veía esa alegría. Y eso fue lo que llevó a la Junta a decir avanzar. Porque se comenta, hoy uno está muy informado, leyó mucho, hay muchos historiadores, y además con los diarios de esa época, que iba a haber una negociación, iba a haber un toma y retirar. Pero yo creo que el pueblo fue tan eufórico que se cebaron. Lo usaron. Sí. ¿Y esos días hasta que comenzó el combate, cómo fueron en las islas para vos? ¿Vos tenías esperanzas de que la negociación continúe, de que se iba a frenar con el conflicto? Totalmente. Viste que en la Argentina todo está por explotar y volar por los aires y siempre se arregla. No entendés qué pasó, pero se controló. Sí. Pues qué bárbaro. Bueno, yo dije, esto también. ¿Qué van a hacer? 14.000 kilómetros los ingleses por 2 islitas. No sirven para nada. Era nuestro preconcepto de todo. Claro. Y además digo, está bien, suponete que avance. Nosotros con este equipamiento de verano-otoño no nos vamos a quedar acá cuando vengan los inviernos tremendos. O sea, todo eso eran nuestras conversaciones entre el 11 de abril y el 1 de mayo. Y el 1 de mayo nos dimos cuenta que la guerra había empezado. ¿Por qué te diste cuenta? ¿Cómo fue? Porque a las 4:40 de la mañana cayeron 21 bombas de 250 libras, literal, y a 8 kilómetros donde yo estaba, porque cayeron en la zona del aeropuerto, y la tierra donde yo estaba tembló. Y los aviones los escuchabas y no los veías, y las explosiones, la radiación de las bombas la veías, y dijiste, los ingleses llegaron. Y al día siguiente, ya en la mañana del 1, empieza la inocencia adolescente, porque sonaban alerta roja, que te avisaba que venía un ataque aéreo. El que estaba fuera de los pozos se tiraba dentro del pozo, tapabas el pozo, te quedabas agachado como te habían enseñado, con el casco colocado, bien esperando, y escuchabas que pasaba un avión, y tiraba, y veías que escuchabas que pasaba otro avión, y tiraba. ¿Y qué vas a hacer? Vas a espiar, porque vos querés ver qué está pasando. Tantas películas vimos, y después ya lo ves y decís, yo salgo a ver esto en vivo.
Y lo empezás a ver y le ve la cara al piloto inglés y ve la cara de nuestros pilotos argentinos que vienen a correrlo. Y lo voltearon. Y festejás la caída de un avión inglés acá arriba tuyo. ¿Eso los alentaba a ustedes? ¿Los motivaba? Pero nos ponía eufórico. Los correntinos empezaban con los apucay y nosotros con el Viva la Patria. Y cuando me metía en el pozo le digo, yo estoy loco. Festejé la muerte de una persona. Claro. Y ahí empieza la dicotomía de decir, ¿qué está bien y qué está mal? Porque la madre de ese piloto, hasta hoy, está llorando a su hijo. Y ahí empezás a no entender nada. La escala de valores que te enseñaron en la familia, en el barrio, en la escuela, gira 180 grados y te la sacuden. Y estás en la guerra. Y vale todo. Vos siempre decís que la causa Malvinas es súper importante porque al mismo tiempo es amistad, compañerismo, solidaridad. ¿Quién fue tu líder ahí en la guerra? Mi sargento y mi teniente primero. ¿Y cómo era el vínculo con ellos? Perdón, y mis compañeros de grupo, éramos 14. ¿Cómo era el vínculo? Era, cuando vos te estás formando en una escuela, te molestan los profesores exigentes y te molesta cuando te retan o te castigan. Cuando nos hicimos el servicio militar, pasaba todo eso y uno por adentro refunfuñaba. Y una vez que me fui dije, ya está, no lo tengo más. Y en la guerra todo lo que aprendiste ahí, decís gracias. Porque no es en vano, todo lo que vas aprendiendo. Y eso es lo que le decimos a los chicos en las escuelas. Hay materias que son insoportables. Decís, ¿para qué? Si yo quiero ser ingeniero, ¿para qué quiero saber literatura? Y digo, chicos, denle bolilla a todo, porque en algún momento de tu vida, impensado, lo vas a usar. Impensado estar en una guerra, en la República Argentina. Y yo ahí le decíamos al sargento, todo lo que habíamos aprendido, cómo bajar los talones, cómo bajar la cabeza, cómo arrastrarte, cómo limpiar el fusil, cómo dejarlo impecable en un minuto. Y bueno, y las órdenes, ahí también había castigo, si vos no tenías tu ropa impecable. Yo estoy en un pozo, en pleno barro, en plena agua, no comemos, y vos pretendés que yo tenga la ropa acomodada, el botón cosido y afeitado. Y hoy también le digo gracias, porque él nos mantuvo la dignidad, la presencia. Y entonces así, nosotros entramos a combatir con hambre, con frío, con miedo, con todas las cosas, pero dignos. Y eso uno lo entiende después. Entonces es bueno que lo sepamos, aunque sea, que nuestros chicos se formen sabiéndolo. Después vemos qué hacemos. ¿Cómo es vivir en una trinchera? Y te acostumbras, es espantosamente horrible. Hay momentos que cuando vos empezás a cavar el pozo ya de por sí, no es la tierra fértil que hay en el resto del continente o en la parte, digamos, de Buenos Aires. Es turba, la turba es una mezcla de tierra con raíces, hay mucha piedra y brota el agua de abajo. Y vos tenés que hacer un pozo de 1,50 m de altura y de 2 por 1. Y teníamos unas palitas de socavar que eran muy lindas para desfilar, porque la doblabas en 3, la plegabas de aluminio, te la ponías acá en el cinto, en el correaje, y desfilabas con la palita. Pero para ir a la guerra, en la segunda palada se quebraban. Y te quedaba solamente la parte de pala y tenías que cavar. Y lo peor, que cuando llegamos, dicen, bueno, la compañía del Regimiento 3 va a este sector. Muy bien, vamos hacia este sector. Viento había terrible. Digo, el sargento, acá vamos, está un viento de frente, de atrás, por todos lados soplaba el viento. Y hay que hacer el pozo. Bueno, empezás a hacer el pozo. 30, 40, 50 centímetros. Alto, la compañía se corre 500 metros para allá. Está bien, no hay problema llevar las cosas. ¿Y el pozo? Y así 3 veces nos pasó. Entonces empiezan esos plan B que no existía. ¿Viste? Cuando decís, siempre hay un plan B. No, acá en Malvinas no hubo un plan B. Y después te acostumbras. Y te copias del de al lado. A ver, ¿qué hizo el de al lado? Claro. Hizo un estantecito. Ah, qué buena idea, se haga un estantecito. Y hace esas cosas. La originalidad y la creatividad nuestra, ¿no? También pasa por ahí. ¿Había gente o compañeros tuyos que no tenían la misma preparación que vos? Que quizás los mandaron a la guerra de una y se mandaron y estaban ahí con todo el coraje, pero quizás no tenían las mismas técnicas que vos habías aprendido en el servicio militar. Había los menos. Yo era clase 61, hice el servicio militar con la 62 porque hice industrial, tuve que pedir un año de prórroga.
y había compañeros que entraron con la clase 63, que habían entrado en febrero. O sea que tuvieron un mes de instrucción. No eran los máximos, pero digamos, era un 20% de la totalidad del Regimiento 3. Y había que enseñarles. Y tuvimos 20 días para enseñarles. Y no solamente eso, porque también había mucha diversidad en lo educativo, en lo cultural y social. Entonces también teníamos que aprender cómo vivir en un pozo, y otros sabían muy bien cómo vivir en un pozo, y teníamos que aprender cómo enseñarles a escribir cuando recibías una carta y ellos no la podían contestar. ¿Recibiste cartas allá? Algunas de la familia, algunos de mis amigos y muchas de la población, de los chicos de las escuelas, de todo el país. Te levanta el espíritu. Mirá que había veces que no comíamos, pero recibías cartas y te llenaba el alma. Hay una en particular que vos compartiste, que es una chica de 11 años, que pudiste responderle, ¿se pusieron en contacto con los años? Me puse en la época de la pandemia, tenía tiempo ocioso, y empecé a decir, tengo 30 cartas que recibí y nunca las contesté. Y entonces con la aplicación de Facebook empecé a buscar, saqué foto de la carta y digo, y había 3 o 4 personas con el mismo nombre, y hasta que una me dice, le digo, ¿vos sos esta? Me dice, sí, yo soy. Y le pasé el WhatsApp, me llamó y nos pusimos a llorar los dos, porque me dice, yo me acuerdo, yo estaba en Ushuaia y estaba sentada en 4º grado y escribimos la carta, no, 6º grado, y escribimos la carta y bueno, son esas hermosas historias de la guerra cuando te remueve por ambos lados. Claro. Bueno, estas cartas que me imagino, como decís vos, te llenaron de aliento y de fuerza, pero también la fe, ¿no? Hablamos de cómo surge la fe en medio de la guerra y de tanto dolor y de tanta sangre. Yo nunca pude o no sabía cómo transmitirlo, lo que habíamos sentido. Y cuando vi una película norteamericana de la Segunda Guerra Mundial que se llama Hasta el último hombre, el protagonista en un momento dice, la fe supera el miedo. Digo, esa es la frase. Y de ahí te puedo garantizar que la fe supera el miedo. Teníamos un teniente primero, Víctor Hugo Rodríguez, que todos los días a las 7 de la tarde nos sacaba de los pozos o de las carpas porque había que ir a rezar. Y era espantoso, porque ya a esa hora lloviznaba, estaban las bombas volando. Ya te querías quedar aislado del mundo. Claro. Y nos juntaba a rezar. Y lo peor de todo, él era muy católico y él ponía una vela gigante así, arriba de una piedra encendida. Y antes no nos dejaban ni siquiera prender un cigarrillo porque dicen, los ingleses te ven por los satélites, por esto, y te van a dar el francotirador. Y el tipo ponía una vela. Digo, acá de Londres nos van a tirar una bomba y nos van a invocar enseguida. Yo te puedo garantizar que dentro de mi grupo había judíos, había evangélicos, había católicos, había ateos, y rezábamos todos juntos. Y teníamos una fuerza, y teníamos una fe, y teníamos una fortaleza para decir, te llenaba todo. Había una radiación alrededor, y eso te da. Lo lamentable de esto es que después te olvidás. Pero cuando la necesitas, juntás y ya está, y decís, es verdad, no es magia, existe. Y ojalá la tuviésemos permanentemente incorporada y todos los días dar un gracias por estar con vida, un gracias por un plato de comida, un gracias por estar charlando con vos. Nos olvidamos. Lo elemental, ¿no? Lo más sencillo de la vida. Y es gratis. Y es gratis. Bueno, vos si querés contar, chiquito, pero volviste a atravesar por una situación muy difícil de salud y ahí te encontraste también con esta decisión, ¿no? De decir, bueno, volver a encontrarme con lo más sencillo para ser feliz, ¿no? Con la fe también. Con la fe. En el año 2019, sí, 21 de junio del 2019, estaba en un acto, por el 20 de junio fuimos a una escuela, a una inauguración, y yo me sentía mal, me sentía inflamado.
Me voy al hospital, me revisan y me dicen, ¿te quedas internado? ¿Cómo me quedas internado? Sí. Y bueno, tuve un cáncer de estómago. Era un ladrillo de 18 centímetros y estuve 90 días internado. Los primeros días fueron terribles, pero nunca me enojé con nadie, ni con Dios, ni con la vida. No, como que lo acepté. Dije, bueno, y después te enterás de todo cuando ves tu historia clínica. Decís, algo bien, no, nada, ningún valor estaba bien. Y veías que desfilaban médicos. Y decís, bueno, será un chanchito de la India, una prueba que me están haciendo. Y en un momento vinieron mis hijos, mi mamá, a despedirse prácticamente. Y venía el sargento, mi sargento, que él averiguaba todo. Y me decía, no. Y después me dijo, 6 meses, te daban 6 meses como mucho. Y estoy con Laura. Laura es mi pareja, mi compañera de la vida, y es muy espiritual y con mucha energía. Y empezamos a elaborar, a pedir perdón a todas las personas, virtuales, físicas, reales o que ya no estaban más, a perdonar, a agradecer y alimentarme bien y a tener fe. Y volver realmente, pero fe de acá, no de acá, fe de acá. Y era magia, era magia. Vos veías que cosas que pasaban y vos decís, no, médicamente era imposible. Me habían dicho que iba a ser un tratamiento de 10 años con quimioterapia oral y a los 6 meses me dieron el alta. Esa determinación, la misma que forjaste en Malvinas, seguramente, Esteban. En Malvinas hubo una situación que tardé muchos años en poder contarla, porque yo no la tenía clara. Cuando habíamos entrado en combate y el sargento cayó herido, y tomamos la decisión con José Luis Cerezuela de ir a avanzar, a ir a buscarlo, era una locura, era ir a la muerte. ¿Eso fue en el Monte London? Ese fue en el monte Willis Ridge, está al ladito del Monte London. O sea, fue el combate posterior a ese. Y me acuerdo que yo dejé el arma y levanté las manos y entré en un cono de silencio, de protección, un manto. Y así caminé 10 pasos a buscarlo al sargento y así lo arrastramos y así llegué hasta donde estaba a salvaguarda y volví a escuchar la guerra y todo lo que pasaba alrededor, las explosiones, los gritos, el infierno que es la guerra. Entonces después decís, tu misión no es, todavía no la cumpliste en la tierra, tu misión en la tierra es otra, no es ya partir. Y bueno, y en el cáncer me pasó lo mismo. Y de ahí dije yo, a partir de ahora no hago absolutamente nada que no tenga ganas de hacer, que no me haga feliz. Y así lo estoy viviendo. Y la vida te sonríe. Y todo sale lindo. Y se nota, porque te fuiste a vivir a San Luis, cambiaste de vida, de hábitos quizás, de poder conectarte con la gente que querés. Y me encanta que estés acá para compartirlo, Esteban. Recién hablabas de tu sargento cuando le salvaste la vida, básicamente, que lo ayudaste. Me imagino que habrás sentido miedo en ese momento que tratabas de acercarte mientras quizás te podían disparar de cualquier lado, pero ahí sacaste el coraje, te acercaste y lo levantaste con otra persona, ¿no? Con José Luis Cerezuela, que era un soldadito nuevo, tenía un mes de instrucción, era cartonero, analfabeto, no tenía prácticamente familia y era un líder en la guerra. Y te puedo decir que no tenés miedo. Llega un momento, tanta la adrenalina y tanta la efusividad y todo, como que perdés la conciencia de todo, de la distancia, del tiempo, de si fuiste al baño, si tenés que comer. El cuerpo está enfocado en otra cosa, o la mente está enfocada en otra cosa. Y le pasó a todos los que entramos en el combate, en ese momento no había miedo. Antes sí, cuando estás en la defensiva y estás pasivo y no sabes qué va a pasar y dónde va a caer la bomba. Pero una vez que te largaste, y ya está. Y el miedo pasa a un segundo plano, no está. Pero no está de verdad. Y lo hablamos con todos, y el sargento, cuando íbamos subiendo al combate, nos iba arengando y nos decía,
acuérdense lo que hablamos, nos vamos a encontrar con un monstruo gigante. Si bajamos la cabeza, el monstruo nos va a llenar la cabeza de tiros. Si subimos tirando nosotros, el monstruo va a tener que bajar la cabeza. Y terminó diciendo, Dios ya decidió quién se queda y quién vuelve. ¡Wow! Así subimos el monte al combate. Y quedaron 4 en ese combate, muertos, 27 heridos, y otro muerto que murió 2 días antes. ¿Pudieron reconocer nuevamente después en el cementerio de Darwin los cuerpos de tus compañeros? Sí, sí, eso fue un mimo al alma para los familiares. Nosotros fuimos a despedirlos cuando fue en el 2019. Salieron de Seiza, 5 de la mañana, los fuimos a despedir y estaban tensos, duros, sin saber con qué se iban a encontrar y con los ojos llenos de lágrimas. A las 5 de la tarde los fuimos a recibir, que volvían, y estaban relajados, con una sonrisa y con la misma lágrima en el ojo todavía ahí. Y lo primero que decían es, me dice, estamos en paz. Claro. Encontraron su paz. Encontraron dónde está su hijo enterrado. Inclusive cuando le habían hecho el ADN y después la revisión del cuerpo, le devolvieron las pertenencias que tenía en el bolsillo. Algunos tenían el registro de conducir, otros tenían un recibo de haber pagado el colegio, de la hermana. ¿Viste esas cosas que vos decís, wow, toda la historia de... Cerrar la historia, ¿no? Claro, cerrar la historia. Volvemos a hablar un poquito de tu sargento, porque cuando le salvaste la vida, él te había hecho un pedido y vos le dijiste que no. ¿Cómo fue? Cuando estaba tan mal herido, él tenía un tiro en el vientre y otro tiro en la mano, en la muñeca, y no teníamos nada para socorrerlo. No había gasa, no había médico, no había camillero, estábamos a 8 kilómetros del hospital, la situación era tétrica, le salía mucha sangre y me pide agua. Nunca tomamos agua en Malvinas, le puse un poco de nieve en la boca. Me dice, contale a mi mamá, a mi mujer y a mis hermanas como vos veas que van a sufrir menos que una bomba, una esquirla, un francotirador, como veas que les va a doler menos que yo me quede acá en el campo de batalla. Y a mi hija Silvana, Silvanita era su hijita de 3 años, y él siempre nos decía que él quería volver al continente, arrodillarse y llenarla de besos. Y él veía que ese sueño no lo iba a poder cumplir. Se puso a llorar, empezó a rezar un Padre Nuestro. Y me dice, Tría, yo no me pongo ni en héroe ni en estúpido. Pero esto es una bolsa de fuego que tengo arriba de la panza, yo no aguanto más este dolor. Estamos a 8 kilómetros del hospital, pegame un tiro. Y hacete cargo del grupo. Mi sargento, tenemos que comer un asado. Me dice, ¿qué asado me hablas? Digo, y me hago cargo del grupo. Y le digo a Cerezuela, a mi compañerito, le digo, andar todos los 10 soldados que están desparramados, uno por uno hacerlos bajar. Perdimos la altura, hay que bajar, no hay otra opción. Y el sargento se quería morir tranquilo debajo de esa piedra, desangrándose, y con otros soldados lo cargamos y caminamos 8 kilómetros para llegar hasta el hospital, y donde los médicos, en una operación de 4 horas en medio de la guerra, le salvaron la vida. Tenemos imágenes también para compartir del momento o del reencuentro, porque hoy por hoy hay una gran amistad, ¿no? Son como hermanos. Somos hermanos. José Luis Cerezuela siguió viviendo humildemente, no conseguía trabajo, juntaba chatarra, y un día en el entierro de un veterano me dicen, che, ¿vos sos compañero de Cerezuela? Sí. Me dice, ¿vos sabés que se está muriendo de cáncer? Habían pasado 28 años más o menos, y yo no lo había visto más. Y me dice, toma el teléfono. Entonces yo llamo y me atiende la mujer. Y me dice, sí, está muy mal, ya está de última. Ya lo operaron, pero igualmente no, cáncer de pulmón. Y entonces Villegas me venía diciendo, porque Villegas lo había castigado en su momento a Lupín, le decíamos Lupín porque era acróbata, era un personaje. Y él le quería explicarle que el castigo no le va a pedir perdón, pero que lo haya entendido. Y entonces llamo a la mujer y le digo, ¿podemos ir a verlo? Me dice, le digo, con el sargento, porque dice, sí, cuando le consulté, me dijo que vengan mañana, y al día siguiente no podíamos, los 2 o 3 días, dijimos, bueno, tal día llegamos a las 2 de la tarde. Y yo me acuerdo que
vivía en la zona de Munro, en Vicente López, y yo no tenía ganas. Y llegamos los dos, yo lo veo el sargento que estaciona y yo estaba por llegar. A las 2 de la tarde en punto estábamos los dos juntos ahí y yo no tenía la fortaleza para bajar del auto. Y a las 4 de la tarde dije, tengo que bajar, no puede ser. 2 horas estuve ahí. Y el sargento, ¿dónde estuviste? Siempre llegando tarde. Y cuando llegamos estaba Lupín, estaba camisita, afeitadito, peinadito. Y la mujer me dice, hace un mes que no se baña ni se levanta, está con la morfina y el pucho porque se quiere ir, y cuando se enteró que venían ustedes, se empilchó y está meta mate y cigarrillo. Y tenía una memoria. ¿Se acuerda mi sargento cuando esto? ¿Se acuerda mi sargento cuando aquello? ¿Se acuerda mi sargento que cuando fuimos a robar cordero? Se acordaba de todo. ¿Viste? A mí me ayudó mucho porque digo, claro, tenés razón. Entonces tu memoria que es tan selectiva. Y le digo... Entonces Manuel, el sargento, le dice, Petizo, no me digas más, mi sargento, ya no soy más tu sargento, claro. Pasaron 20 y pico de años. Me dice, no, mi sargento. Me dice, bueno, me decime Manuel o Villegas. Me dice, no, mi sargento, usted va a ser mi sargento hasta el último día de mi vida. ¿Y sabe qué? Usted es como mi papá. Nos pusimos a llorar los tres, nos abrazamos porque él no había conocido a su padre. Y son historias de amor. Y a las 48 horas partió. Qué hermoso. Sí. ¿Qué tienes ahí, Esteban? Esta me la diste vos. Me la dieron los cámaras, me lo dieron todos. Esto me lo dio el pueblo. Esto en el año 91, el Congreso de la Nación nos reconoció héroes de la patria. Héroes de la patria. Claro que sí. Héroes de la patria. Y la llevamos, y yo no la llevaba mucho, pero la vez pasada nos dijeron... es de ustedes. Claro que sí. Así que, qué bueno. Esteban, hubo actos oficiales durante esta semana. ¿A vos qué te parecieron? ¿Pudiste participar? ¿Cómo lo viviste? Tuve el privilegio de ir a la reinauguración del Museo Nacional Malvinas, que es una estructura hermosa. Invitamos a la gente que vaya porque es de primer mundo. Y bueno, hubo que cambiar algunos conceptos, fundamentalmente en lo que respecta a la guerra. Todo lo que es biología, historia, es todo una línea de tiempo realmente muy bien desarrollada. Con algunos ajustes va a ser nuestra intención, o sea, nosotros tenemos una asociación que se llama Malvinas Educación y Valores, sí, y ofrecimos nuestros servicios gratuitos siempre a todos lados, por todo el país. Entonces, el director del museo, el coronel Vilgré de la Madrid, que es amigo también, le dije, mira, estamos para acompañarte. Entonces pidió que, bueno, que vayamos a hablar con los guías, los vamos a acompañar a abrir su cabeza, a flexibilizar. ¿Cuál es el cambio más profundo que notás que introdujeron ahora? Que Malvinas es honor, es dignidad, es coraje, son valores. No somos víctimas de nada, no somos maltratados por la dictadura, no somos pobres chicos de la guerra. Somos soldados y los héroes son los que dieron la vida por nosotros. Ese mensaje se trató de instalar en estos últimos años y ustedes lo que quieren intentar mostrar es que son jóvenes que decidieron ir y que decidieron ir con todo el coraje a luchar por la patria, sin victimizarse. Hubo 250.000 voluntarios que se anotaron, de entre 16 y 80 años. O sea que fue una decisión popular. Nos unimos en esa gesta del 82. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué el querer destruirla? Porque cuando los argentinos estamos unidos, somos capaces de vencer a la OTAN y varios países latinoamericanos, juntos, contra la Argentina sola. Perú nos acompañó. Y entonces, ¿qué pasa? El argentino es tan solidario cuando realmente hay una causa que lo justifique y que lo valga, que nos da una fortaleza muy grande. Después nos olvidamos de lo que hicimos, pero en el momento estamos juntos. Y Malvinas fue eso. Cuando te dice Malvinas nos une de verdad, pero no de verso, sino de verdad. Entonces nosotros lo que pretendemos es que a través, el chico que entra al museo, el año pasado entraron 70.000 personas al museo. Se pretende que este año entren 100.000 y así progresivamente. Pero que se vayan con una sonrisa, con decir, wow, me siento con la polenta para cambiar el mundo.
Bueno, así que se vayan. No que se vayan, uy, pobrecito, mirá cómo lo trataron. Aparte, es una línea del tiempo, no termina en el 2024, va a terminar en el infinito, porque cada vez se va a ir actualizando a cómo se mueva el mundo. Así que ahí tuvimos el privilegio de estar y llevé a mi mamá de 90 años, estaba feliz, y fue realmente un acto muy, muy patriótico. Y después, a la tarde, acompañamos a los familiares de los caídos. En la Catedral Metropolitana se hizo una misa y ahí fue una emoción muy grande. Y después hicimos un banderazo, salimos del Plaza de Mayo, banda de patricios tocando adelante por la calle Florida, una bandera de 300 metros, y llegamos a la Plaza San Martín, donde se hizo un acto donde estaban las placas de nuestros héroes. ¿Cómo viste el discurso que dio el presidente ahí en un monumento que está en Plaza San Martín, precisamente en el 2 de abril, ¿no? Que quizás no se veía en los últimos años a un jefe de Estado en este tipo de actos? Y me pareció honesto, me pareció que es lo que la gente quiere, que haya otra vez respeto, defendió mucho las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, y es lo que un país necesita. Si las tenés que tener. Bien, no pretendemos una guerra, no pretendemos pelearnos con nada, pero el mundo se mueve así. Entonces, volver a integrarnos dentro del mundo. Me pareció un mensaje donde incorporó a las organizaciones de veteranos de guerra a sentarse, a dialogar también. Cosa que nunca se hizo. Estaban los que eran de un lado y los otros no existían, o al revés. Hoy tenemos que unificarnos y hoy los veteranos de guerra estamos medianamente alineados y con un mismo concepto. Y el concepto principal es el tema salud, porque estamos bajo la línea de PAMI y todavía no se volvió a reacomodar, pero hubo muchos faltantes, y fundamentalmente el tema educación. Y el tema educación para que cambie la currícula educativa y se hable de Malvinas, de esto, de los valores, de lo que es capaz de hacer un joven, no es que lo mandaron, un joven con decisiones, y que los chicos de hoy lo harían mucho mejor que lo que hicimos nosotros. Pero la educación nos les da esa motivación, los enseña a ser empleados de, no ser sus propios determinantes en liderar sus vidas. Esteban, volviendo un poquito a la guerra y ya después volvemos a hablar un poco del futuro, pero quería preguntarte cómo te enteraste de que habíamos perdido y cómo fue ser prisionero de guerra. Ahí está la habilidad de los ingleses, la maldita habilidad de los ingleses. Nosotros, o sea, llevamos al sargento al hospital, era el 14 de junio, todavía era de noche, ahí amanece muy tarde, y yo dentro del hospital estoy sentado, le pierdo la vista al sargento, había lleno de cuerpos atendidos, gente atendida de heridos, y empiezan a llegar mis compañeros, los que habían estado en el combate. Bueno, traté de alentar a uno, a otro, las heridas que fueran, y en eso me agarra un médico y me dice, ¿vos estás bien? Sí, salí porque ya no hay más lugar. Entonces cuando salgo ya había aclarado y veo que viene una marea humana, soldados corriendo del frente, desparramados, y veo a algunos compañeros, le digo, ¿a dónde vamos? Y dice, tenemos que ir a la otra punta del pueblo. Y empezamos a correr y los ingleses empezaron a bombardear parte del pueblo, y cuando llegamos a un momento, en la vereda de enfrente estaban los ingleses, había ingleses tomando algo. ¿Viste cuando los ves? Y de este lado, soldados argentinos con el fusil. Digo, esto va a ser una masacre. Claro. Y había un cese del fuego. Claro, uno no sabía, uno venía del frente. Y después llegamos a donde estaba el capitán con el furriel y con la lista de los 100 de la compañía. Ahí viene Tríes. Lo anotamos. Y yo empiezo a mirar y digo, yo estoy anotado, y éramos 20 los que estábamos anotados. Y le digo, ¿los otros? No sé, no volvieron. Esos momentos fueron terribles. Y digo, ahí viene el Pato Pérez, ahí viene el Edu Gómez, ahí viene... está ya. Se me pone la piel de gallina ahora porque era el reencuentro con la vida. Y bueno, ahí nos enteramos de nuestros 4 muertos en el combate, de los heridos. Ese día nos meten dentro de un galpón y había comida hasta el techo. Nos dieron una horma de queso y dulce de batata y comés desaforadamente y tu estómago no estaba acostumbrado a comer. ¿Pero no tuviste miedo de ser prisionero de guerra? Porque uno se imagina otra cosa, a ver si te llevan preso a otro país. Que todavía no llegamos ahí.
Ah, era la previa. Era la previa. Ok. Cuando firman el cese definitivo, ahí sí, arman en el mismo istmo que yo me vine al Sí. pueblo, nos llevan para allá y ahí estaba nos iban tanteando Ok. y nos fueron sacando todo. Lo único que nos dejaban eran las cartas recibidas y lo que tengamos, estampitas, rosario, lo que fuera. Y pasamos por 6 requisas. Cuando llegamos a la última, nos meten dentro de lo que es el aeropuerto y nos dejan ahí. Y ahí empieza. Yo vi películas de guerra. Claro. Hay campos de concentración, hay fusilamiento, hay traslado a otros lados, qué sé yo. Entonces la pista, el anexo de la pista era de ensambles, bloques ensamblados, así que empezamos a desarmar los bloques y a hacer unas covachas para estar. Íbamos buscando mochila a ver si había algo de comida en algún lado. Y la primera noche corren el bloque así, y un soldado inglés que se agacha. Y éramos 5 que estábamos sentaditos. Y viste cuando la señorita te está por tomar lección, vos lo primero que haces es que no me toca a mí. Entonces el inglés nos mira así y dice, you, que estaba al lado mío. And you, el que estaba al otro lado. Chao. Y no volvieron a esa noche. Mañana nos toca a nosotros. Y volvieron al día siguiente. Y los habían llevado a hacer la fosa donde enterraron a los soldados. Y volvieron demacrados. Y después nos llevaron arriba de un barco del Canberra y nos sacaron toda la ropa, la tiraron al agua y después nos dieron ropa nueva. Y ahí empezó el renacer. Respiraste. Sí, porque te sacan toda la ropa y ¿ahora qué? Claro. Pero cuando nos dieron ropa nueva y era un barco un transatlántico, el Canberra tenía capacidad para 4.000 personas y te toca en suerte, en destino. ¿Viste? Algunos durmieron en el hall, otros nos tocó camarote y bueno, llegamos al camarote y nos bañábamos 6 veces por día, bañarse y dormir, nos daban un poquito para comer, para que el estómago se empiece a acostumbrar y ahí nos dimos cuenta que cuidaron. sí, empezamos realmente a renacer y 3 días y llegamos a Puerto Madryn. ¿Y el regreso al continente cómo fue? Porque fueron muchos años de silencio, Esteban. Mira, Puerto Madryn fue un abrazo, unas lágrimas. La gente estaba eufórica y nos daba lo que queríamos, pan. Hay un periódico del 19 de junio del 1982 que dice el día que Puerto Madryn se quedó sin pan. Y era así. A nosotros nos tocó subir a los camiones rápido, bajaban las lonas, las tadarán, y viajar a Trelew, y otros no había tantos camiones y se tuvieron que quedar, y la gente quería adoptar a esos soldados, llevarlos a su casa y darles de comer y abrazarlos. Y algunos te cuentan historias de pasión. Y a nosotros nos llevaron a Trelew, Palomar, llegamos a la noche, había un oficial que nos quiso formarse. Nada. Nos metieron en micros que estaban tapados y con las ventanillas trabadas. Había que hacer fuerza para destrabarla un poquitito. Y ahí fue el primer reencuentro con mi madre. Mi madre mide 1,55 y los micros eran altos y nos agarró justo la barrera del tren y entonces escucho que gritan, Tríes, te buscan. Y abro la ventanilla y veo ahí chiquitita mi mamá. Y le digo, mami, acá estoy. Te acarició. Inolvidable ese momento, ¿no? Sí, genial. ¿Volviste a vivir? Ella volvió a vivir. Y después, después empezó todo lo peor de la guerra, que fue volver. La desmovilización, que los chicos de la guerra, los pobrecitos, los idiotas, no te doy laburo porque sos loco, porque vas a quedar loco. Y te querés integrar a una sociedad y vos te crees Rambo. Y la sociedad no sabe nada de lo que viviste. Y discuten dentro de un colectivo porque se le sacó el asiento. Y yo digo, ¿cómo están discutiendo por esto? Y ¿No te daban trabajo? No te daban trabajo y vos decís, ¿cómo hago? Y hasta que me enteré dije, flaco, volviste a una sociedad
que de la guerra no le importa nada, y listo, y por 20 años no hablé. ¿Y qué te pasó? ¿Qué te hizo el clic para empezar a hablar? Una compañera de vida que tuve en ese momento, y los 2 de abril o los días así de conmemorativos, yo me iba, no aparecía en ningún lado. Y un día me dice, ¿y vos te quejás de que los gobiernos están hablando de esto, de aquello, y vos no estás haciendo nada? ¿Por qué no contás tu historia? ¿Por qué no contás tu historia de que tuviste con el sargento, que no es así lo que están contando? Y lloré 2 horas seguidas. No es que lloré, chorro. Y de ahí empecé a ir a las escuelas. Eso fue para los 20 años de Malvinas, después de la guerra. Sí. Y ahí empezó una catarsis. Y realmente, y me acuerdo la primera escuela que fue una escuela humilde en la zona de Merlo, y en el oeste. Y los chicos iban porque les daban su platito de comida. Claro. Y yo digo, ¿qué van a preguntar de la guerra si estos pibes solo vienen para comer acá? ¿Qué saben de Malvinas? Y me hacían preguntas del corazón. Te desarmaste ahí. Y me desarmé. Y muchas preguntas que yo no sabía. Yo sabía 1000 metros cuadrados. ¿Qué sé yo? Lo del crucero General Belgrano, lo de los aviones. No sabía nada. Y empecé a estudiar. Y empecé a leer los libros ingleses. Y empecé a hablar lo que hablaban los ingleses de nosotros. Digo, para ellos somos leones, somos héroes, somos un ejército, una potencia que por eso les daba miedo. Y a nosotros nos decían víctimas y pobrecitos. Ah, bueno. Y ahí empezó un reacomodamiento, decir, vamos a hablar. Y después se armaron los centros de veteranos de guerra en cada municipio, en cada provincia. Y eso también, porque vos te creías que, no, yo estuve y después el otro estuvo 40 horas arriba de una balsa con 20 grados bajo cero, en medio del océano, yéndose a la Antártida. Y el otro que venía con un avión, un A4, que hacía 20 años que estaba ya casi en desuso, y se tiró contra la flota británica. ¡Wow! Y empezó a estar que Malvinas es grandioso. Y a sanar también. Y a sanar, ¿no? Y a entender. Esteban, volviste a Malvinas después, unas cuantas veces. ¿Cómo fue el regreso? ¿Qué te pasa cada vez que vas o volvés a las islas? Y todo fue una evolución. La primera vez fue a los 30 años después de la guerra, en el 2012. Fue entender la guerra. Y entender la guerra fue algo bastante que me abrió la cabeza. Muchos te dicen, bueno, yo voy para cerrar. Y yo fui para abrir, para entender. ¿Por qué no se corrieron? El Regimiento 6, ¿por qué se quedó apoltronado ahí si podría haber? Claro, hay ríos de piedra, hay cosas que son imposibles moverte. No puedes trasladarte en camiones, no puedes trasladar los cañones, no puedes trasladar los bolsones, te hundís. Empecé a entender que el que se plantó acá se quedó acá. Claro. Y vi el combate de Darwin y Ganso Verde, que eran pastos de 3 centímetros. Digo, estos tipos así combatieron cara a cara. Digo, wow. Y vas enalteciendo. Y después, la segunda, tercera y cuarta vez, era ir a ver las bellezas del sur. Pingüinos, aguas transparentes, arenas blancas. La belleza. Son nuestras. Malvinas nos une y ya están haciendo un trabajo enorme. Ustedes desde la organización dan charlas en todo el país. ¿Cómo podemos contactarnos con ustedes? Porque del otro lado seguramente hay docentes, directores de colegios que quieren llamarlos, quieren convocarlos, no solo por la Semana de Malvinas, todo el año. Está buenísimo poder tener información y educarnos respecto a esto. Nuestra asociación se llama Malvinas, Educación y Valores. Estamos en YouTube, en Instagram, y si no individualmente también a mi nombre. Mandamos un correo electrónico que es malvinaseducacionyvalores, todo junto, @gmail.com, y abrimos la agenda. Al lugar del país que sea. Cuando nos vamos a otro lado, obviamente pedimos que nos cubran los gastos de traslado y de hospedaje, pero no se cobra nada. Tratamos de llevar merchandising, por eso a veces pedimos colaboración con amigos, lo que fuera, para decir, mira, les llevamos una pulserita, llevamos películas, llevamos banderas, llevamos lo que la escuela pueda llegar a necesitar. Pero fundamentalmente llevamos amor y mensaje de esperanza. Y ya sea escuelas privadas o de barrios de alta sociedad, o los chicos que no tienen esperanza, no saben si comen mañana, o son golpeados, o son maltratados. Y a veces los ves llegar y decís, flaco, te voy a poner en tu corazoncito una herramienta para que tu vida, no sé si mañana, pero en algún momento va a ser un poco más fácil.
y es maravilloso las respuestas que recibís en todos los órdenes. Hace 10 años que estamos haciendo medianamente esto, pero ahora dijimos, bueno, ahora cambiamos. Ahora no se va a hablar mucho de la guerra, se va a hablar de que yo tuve mi guerra, pero vos tenés la tuya. Y vos tuviste la tuya y tus padres te abandonaron, tus padres te maltratan, tuviste un cáncer. ¿Cuántas situaciones límites hay que cada uno de los seres humanos estamos viviendo? Entonces, mi exposición se llama Salir de la trinchera para enfrentar la vida. Todos vivimos en la trinchera. Por ayudarnos a comprender este sentimiento que nos transmitís, ¿no? Y esta decisión también, ¿no? De salir adelante a pesar de todo, ¿no? Con esa convicción que nos transmitís. Queremos darte un regalito para terminar, un cuaderno, una agenda, para que sigas escribiendo tus historias, para que sigas agendando charlas educativas y tan motivadoras que seguís dando. Así que estamos eternamente agradecidos, Esteban, por acercarte y en vos abrazar a cada uno de los veteranos y a los familiares de los caídos en la Guerra de Malvinas. Yo agradezco a vos, al canal, a Unife, el tiempo, la escucha, el compromiso. La verdad que a nosotros nos sana. Nos sana que alguien nos esté escuchando y que podamos seguir cambiando el mundo. Y nace desde acá. Gracias. Y gracias, esta va a estar con todos los detalles. Gracias, Esteban. A vos. Muchas gracias. Nos vamos a despedir con un video que también pidió Esteban para cerrar. Artistas argentinos cantando una canción con respecto en este homenaje a nuestros héroes. Gracias por estar del otro lado. Esperemos que haya sido de utilidad también para reflexionar del otro lado. Hasta la semana que viene. Tras su manto de neblinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas argentinas, clama el viento y ruge el mar, ni de aquellos horizontes nuestra enseñan de arrancar, pues su blanco está en los montes y en su azul se tiñe el mar. Por ausente, por vencido, bajo extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncia, de perdón? Ningún suelo más querido de la patria en la extensión. Raza pura de argentinos que lucharon y que por nuestra enseña nacional todo dejaron. Vaya nuestro homenaje, en verdad los honramos. Los héroes de la patria jamás los olvidamos. Rompe el manto de neblinas como un sol nuestro ideal. Las Malvinas argentinas en dominio ya inmortal. Y ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y triunfal, brillo patria en tu diadema, la querida perla austral. para honor de nuestro emblema, para orgullo nacional. Brillo patria en tu
Argentina tiene héroes de verdad. Jamás los olvidaremos. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.